hacia aquí. Muy bien, entonces vamos a tratar hoy el tema de la famosísima NIC 12, ¿verdad? Que a veces pensamos que es sumamente compleja, tiene sus definiciones, sus criterios, sus conceptos, pero al final vamos a tratar de que sea más potable, como dicen algunos ahora, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos viendo, nada más vuelvo a confirmar, por favor, si estamos viendo la pantallilla. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos con la NIC 12, ¿ok? Que se llama impuesto de renta. Fundamentalmente es el tema que trata esta norma. Y empezamos considerando que la normativa internacional lo que tiene son regulaciones de orden técnico. En el caso particular de la NIC 12, no pretende sustituir el derecho tributario de ninguna jurisdicción, o sea, está previo a esta lo que es el derecho tributario. Hay que entender que los tratamientos contables son diferentes por la vía tributaria a las propuestas por las demás normas, ¿verdad? Entonces, esta NIC 12 lo que viene a funcionar es de catalizador, ¿verdad? De norma, digamos, que unifica o concilia los conceptos contables con los conceptos tributarios de cada país. Hay diferencias entre las normas tributarias y las normas contables. Algunas son de base, ¿verdad? Y no de tiempo, que son gastos no deducibles, ¿verdad? Esos gastos simplemente no se consideran en la base imponible que estamos determinando y tampoco, por lo tanto, entramos a reconocer activos o pasivos por impuestos diferidos, ¿verdad? Ya eso lo vamos a ir empezando a clarificar conforme avanzamos. Los contribuyentes deberán aplicar la NIC 12 para registrar el impuesto sobre renta diferido. Ya esto fue así definido por el artículo 57 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta. O sea que la normativa contable internacional, además de haber sido admitida como un Buenas instrumento, tardes. una herramienta, buenas tardes, contable, también está o admitida como la herramienta para establecer la determinación del impuesto de renta del periodo. ¿Ok? Entonces, para obtener esa renta imponible, ¿ok? Que es el ingreso o la utilidad sobre la cual vamos a pagar el impuesto, ¿verdad? Tradicionalmente hacemos una conciliación y se le resta la utilidad neta del periodo los ingresos que no sean gravables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron grabados en la fuente o porque por alguna condición particular no corresponde grabarlos. Y le sumamos aquellos costos y gastos que no sean deducibles, ya sea de manera permanente o que no son deducibles a pesar de que fueron gasto, pero no van a ser deducibles este periodo, sino en periodos posteriores, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a este artículo 57, vean que esa conciliación o esos ajustes se van a hacer conforme a la NIC 12 del activo de impuesto diferido. Eso para el caso Costa Rica. ¿Ok? Ahora sí, es claro que en los países existen impuestos que graban la renta, o sea, la ganancia, ¿verdad? De las empresas. Estos no son idénticos en todos los países, pero tienen rasgos comunes, ¿verdad? Son muy similares porque graban al final las ganancias, ¿verdad? Tenemos diferencias de métodos para llegar a las ganancias que se graban o tenemos diferentes tasas de impuestos, ¿ok? Normalmente la base imponible, o sea, la ganancia sobre la cual voy a pagar el impuesto, no coincide con la ganancia contable, o sea, eso es normal, ¿verdad? Por el tema de las partidas
que no son gravables o aquellas que no son deducibles. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el objetivo de la norma, ¿verdad?, de la norma 12, es decidir cómo se trata contablemente las consecuencias fiscales actuales y futuras. O sea, ya aquí entramos no solamente a determinar la obligación tributaria, sino que entramos a evaluar o a determinar los impactos tributarios que vaya a tener la recuperación de los activos o la liquidación de los pasivos. O sea, tenemos que ir un poquito más allá y decir, bueno, cuando yo cobre este instrumento financiero, hay un efecto fiscal, sí o no. Cuando yo pague este pasivo, hay un efecto fiscal, sí o no. Entonces ya no solamente lo que pasó en el año, sino las situaciones que vayan a pasar a futuro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, también tenemos que considerar las transacciones y sucesos que ocurren durante el ejercicio corriente. Cuando hablamos de corriente, esto viene del inglés current, ¿verdad? Pero current tal vez no es como traducible como corriente, sino current es como actual, ¿verdad? Como de algo del corto plazo, ¿ok? Entonces se refiere al periodo fiscal de un año. Muy bien. Entonces, dentro de la norma, como cualquier otra, tenemos el resultado contable, ¿verdad?, que es la ganancia del periodo, antes de deducir el gasto por impuesto a las ganancias. Y vean que la norma denomina al impuesto como gasto, ¿verdad? Porque conceptualmente un gasto es todo aquello que me disminuye el patrimonio. Y el impuesto que yo determino como obligación tributaria, al final va a ser una disminución de mi patrimonio. O sea que en esencia, el impuesto de renta yo lo catalogo como un dividendo que yo le pago al gobierno, ¿verdad? Luego tenemos la ganancia o pérdida fiscal, que esta viene a ser la cifra sobre la cual finalmente yo determino el impuesto, ¿ok? Ya sea por pagar o por recuperar. Tenemos también en la norma la definición de tasa efectiva. La tasa efectiva es la que se obtiene al considerar los ajustes a la base contable para obtener el resultado impositivo. O sea, vamos a ver si, por ejemplo, una empresa en Costa Rica que paga el 30% de impuesto de renta, ¿verdad?, lo va a pagar no sobre la ganancia contable, que lo va a pagar sobre el resultado, ¿verdad?, o sea, la utilidad ajustada con los ingresos y los gastos que no corresponde considerar para la determinación de esa base imponible. Entonces, dependiendo de si son más los gastos no deducibles o los ingresos no gravables, puede ser que esta tasa efectiva sea menor al 30 o puede ser que sea mayor al 30. Entonces, la tasa efectiva es dividir el impuesto que voy a pagar real determinado mediante los ajustes que le hago a la utilidad entre la utilidad contable para establecer cuál es la verdadera tasa que estoy pagando, ¿verdad? Porque a veces uno dice que es el por ciento, pero resulta que tengo mucho gasto no deducible y esa tasa aumenta al 32, al 34, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud o si los ingresos grabados o no grabados en la fuente o que no corresponda hacerles una retención tributaria, si son mayores gastos, entonces va a ocasionar que el impuesto efectivo porcentualmente sea menor. ¿Ven? Entonces son conceptos que es importante ir considerando. Tenemos el gasto o ingreso por impuestos, ¿verdad? Es el importe total que nos da ese concepto
que se incluye para determinar la ganancia o pérdida del ejercicio. Tiene que ver con el impuesto corriente, que es el impuesto del periodo, y el impuesto diferido, que va a ser el efecto tributario futuro, ¿verdad? Entonces aquí ya el tema impuesto del periodo se va a componer de una parte propiamente dicha de la utilidad gravable del periodo y del efecto que vayan a tener las liquidaciones de activos y pasivos a futuro. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El gasto o ingreso por impuesto se va a componer, en resumen, del impuesto del periodo o impuesto corriente, ¿verdad? Del periodo de corto plazo, y el gasto o el ingreso por el impuesto diferido, que es el impuesto a futuro, que antes no se hacían. Normalmente lo que hacemos es calcular el impuesto del periodo y los efectos futuros tributarios no los estábamos considerando. Ahora sí hay que considerarlos. ¿Ok? Muy bien, solo para confirmar, a ver si me hacen el favor de confirmar con el dedillo para arriba, que estamos por ahí. Eso, muy bien. Eso, gracias. Me falta Giselle y el aula de Sarapiquí. Eso, Giselle. Muy bien. Estoy bien, gracias. Eso, Gracias. por eso, muchas gracias. Es que me gusta, ¿verdad? Como estamos así, no nos vemos y yo la pantalla no la estoy viendo porque tengo la presentación abierta, entonces salgo un poquito ahí a confirmar solamente. Muy bien, continuando con el tema del impuesto corriente, ¿verdad? Es lo que yo voy a pagar o a recuperar, ¿verdad? Porque cuando tengo alguna pérdida en la legislación, digamos, nuestra, esa pérdida la voy a recuperar una porción por la vía del impuesto, ¿verdad? Tiene que ver con la ganancia o pérdida del ejercicio, ¿ok? Lo que ocurrió en el año, ingresos y gastos del ejercicio, listo. Y esa cantidad a pagar aparecerá como un pasivo, ¿verdad? Que sería impuesto por pagar si es que tuve ganancia o como un impuesto a favor si es que tuve pérdida. Hay que tener en consideración que hay retenciones a la cuenta soportadas, ¿verdad? Como en el caso nuestro en el sector público, que nos retiene 2%, ¿verdad? Cuando hacemos pagos, o con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que a los comerciantes les retienen una partecita de IVA y una partecita de este impuesto de renta, ¿ok? Muy bien. Siguiendo por acá. El pasivo por impuesto diferido, ¿verdad? Ya es un concepto propio de la NIC 12. ¿Ok? Entonces ahí se los estoy dejando también para que vean la terminología en inglés, que la norma a veces la incorpora para efectos de familiarizarnos con la terminología, ¿verdad? Entonces, los pasivos por impuesto diferido son las cantidades de impuestos que voy a pagar sobre ganancias futuras, ¿verdad? Y ahí hablamos de diferencias temporarias imponibles. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a ver los Pero yo conceptos le muy a pregunto a fondo. los conserjes. Señor, creo que tiene el micrófono abierto, compañero. Ok. Y tenemos los activos por impuesto diferido, que más bien son cantidades de impuestos que voy a recuperar en ejercicios futuros, que tienen que ver con las diferencias temporales deducibles. Ya vamos a explicar todo eso. Pérdidas fiscales o créditos fiscales o saldos a favor, ¿verdad? En materia de impuestos. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ir definiendo más adelante para no saturarnos desde ya. Ok, las diferencias temporarias. ¿Qué son las diferencias temporarias? Ve, aquí habla de temporalidad, de tiempo. Son diferencias entre el importe en libros de un activo o un pasivo y su base fiscal. Pueden ser imponibles o deducibles. Vamos a ver. Entonces, vamos a diferenciar una de otra. Tenemos la diferencia temporal imponible, la que da lugar a cantidades gravables al determinar el resultado fiscal en ejercicios futuros.
y las diferencias temporales deducibles, la que da lugar a cantidades deducibles al determinar el resultado final en ejercicios futuros. Entonces, para simplificarlo, podemos decir que, por ejemplo, una empresa hace un pago por adelantado vamos a ver, hace un pago por adelantado de seguros, ¿ok? Seguros, ahí dice seguros, según yo. Entonces, resulta que ese pago lo hace por ahí de agosto, pero esa póliza de seguro cubre hasta julio del otro año, o sea, 12 meses. Entonces ese pago, queda ese pago de la póliza de seguro en dos periodos, ¿verdad? Una parte se va a consumir en el periodo corriente y otra parte se va a consumir en el periodo siguiente. Pero aquí es importante decir algo. La aplicación de la NIC 12 va a tener mucho que ver con la legislación del país, es decir, la activación de la NIC 12 depende de la regulación tributaria del país. Si yo todo lo contable lo hago como dice la regulación tributaria del país, no tengo que aplicar la NIC 12, ¿verdad? Porque ya todo está conciliado desde siempre. Pero hay algunas diferencias entre lo contable y lo tributario, ahí es donde la NIC 12 se activa. Muy bien. Entonces, pensemos que yo pago los seguros de un año y pago 1.200.000 colones, ¿ok? 1.2 millones de colones. Entonces, contablemente, yo voy a ir pasando gasto por seguro 100.000 por mes, seguro pagado por adelantado 100.000 cada mes. Pero la legislación tributaria me permite que ese gasto que yo voy a diferir, como ya lo pagué, ¿verdad? Digamos que en la legislación del país permite meter todo el gasto como un gasto fiscal. O sea, yo voy a meter un gasto contable de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 5 meses, o sea, 500.000, yo lo voy a meter al estado de resultados. Pero para efecto tributario puedo pasar 1.200.000 sin contabilizar el gasto. Les insisto, esto es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ocurre que yo pasé contablemente un gasto mayor, perdón, pasé fiscalmente un gasto mayor en 700.000. ¿Qué pasa con esos 700.000? Cuando al año siguiente yo empiece a pasar los 100.000 cada mes hasta completar los últimos 7 meses o los 7 meses que me quedaban, contablemente voy a meter 700.000, pero fiscalmente cero. ¿Por qué cero? Porque ya yo disfruté el 1.200.000 en el periodo en que pagué el seguro. ¿Ven? Entonces, como yo pasé un gasto fiscal mayor, ¿ah? Quiere decir que si la tasa de eso es el 30%, yo me adelanté un beneficio fiscal de 210.000. ¿Por qué? Porque pasé por gasto 1.200.000 y fiscal y contable solo pasé 500. O sea, yo le dije al gobierno, me voy a dejar 210 de impuesto, se los voy a quedar debiendo. ¿Y cómo se los pago? Los pago cuando al otro año yo registro los 700.000, pero van a ser un gasto no deducible. Entonces yo le digo a tributación, yo pasé un gasto de seguros de 700 contable, pero de cero tributario. Entonces, este gasto al no deducirlo, le estoy devolviendo en el cálculo del impuesto 210 a la administración tributaria. ¿Lo ven? Vamos bien por ahí. Yo sé que tal vez el concepto, si no lo manejan, entra uno quedando un poquito, pero también cuando hagamos los ejemplos ya prácticos, nos va a ayudar a quedar un poquito más claros. ¿Ok? Muy bien. No sé si hasta acá tienen algún comentario, alguna consulta.
Profe, la verdad es que yo no le puedo captar esa idea, no entiendo el concepto, La pero verdad es que, no, ¿cómo? no entiendo el concepto, no le puedo entender esta parte que estás explicando. Pero Ok. supongo que los ejemplos supongo que voy a poder captar, no sé. Ok, no, no, perfectísimo. Entonces no nos extrañemos de que eso ocurra porque al principio son conceptos que no estamos acostumbrados, así que no nos preocupemos por eso y no nos detengamos en esta parte que es teórica. Vamos a avanzar con la parte sí teórica porque recuerden que el video queda grabado. Entonces, igual en el canal están las presentaciones de esta misma Nitose, ¿verdad? Estas que está con los loguitos de la UNA y todo eso para nosotros tenerlo bien bonito, ¿verdad? Bien personal con la U. Pero hay más videos y hay un caso o hay casos totalmente prácticos que nos van a ayudar a fortalecer el concepto. Entonces, ¿por qué lo estoy viendo primero así? Para que cuando veamos el caso en numérico, y ustedes retrocedan a repasar el video, les va a fortalecer el entendimiento. Muy bien, vamos con la diferencia temporaria deducible. Ya vimos que la diferencia temporaria imponible es cuando yo fiscalmente disfruto un gasto sin haberlo pasado por la contabilidad. Ahora, la diferencia temporaria deducible viene a ser lo contrario. Cuando yo paso por la contabilidad un gasto, ¿ok? Cuando paso por la contabilidad un gasto, pero que fiscalmente no puedo rebajarme. Y eso ocurre porque en el país probablemente hay alguna restricción, hay alguna condición especial, ¿verdad? Que limita el disfrutar ese gasto. Y ahora vamos a ver algunos conceptos propios de la ley costarricense. Muy bien. Entonces, aquí cómo ocurre. Pensemos, ¿verdad? Que son los ejemplos más comunes que hay. Pensemos que yo tengo una maquinaria, ¿ok? Maquinaria, maquinaria y equipo. ¿Ok? Muy bien. Resulta que, de acuerdo a la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, yo debería escoger un modelo de depreciación que vaya o sea paralelo a al uso, ¿verdad? O a la generación de ingresos del activo. Entonces, digamos que yo establezco un modelo de depreciación por unidad producida o la maquinaria tiene una vida útil en horas. Entonces me dice, tiene 100,000 horas de vida útil, 200,000, etcétera. Entonces yo establezco una depreciación variable. O sea que si lo vemos en un gráfico, ¿verdad? La depreciación va a ir a moverse, el gasto por depreciación, según el uso o según las unidades o según las horas que yo esté este, usando la maquinaria. Pero fiscalmente se me permite, digamos que línea recta o suma de dígitos, pero vamos a pensar en línea recta. Entonces, como ven, las dos curvas, ¿no? Las dos líneas de depreciación no guardan, no son simétricas, no son simétricas. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que los años en que la curva contable, ¿verdad? Como aquí, está por debajo, aquí, que está por debajo de la curva fiscal, resulta que esos años, ¿verdad? Yo tengo entonces un gasto contable menor al gasto fiscal. Entonces yo podría decirle a tributación, bueno, lo que pasa es que usted me permite un gasto mayor, entonces no pase por la contabilidad, lo voy a disfrutar. Y se lo aplico parecido a los gastos de los seguros que vimos ahora. Pero también habrá años, ¿verdad? En que esa curva, como ven, está por encima del modelo de línea recta. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que yo contablemente estoy pasando un gasto mayor, ¿verdad? Gasto mayor al gasto fiscal o tributario. Entonces, tributación me dice, vea, usted este año contabilizó 7 millones de depreciación de maquinaria cuando por línea recta me puede pasar 5. Entonces, tributación me dice, sí, usted puede pasar los 7, no hay ningún problema porque usted lo que está pretendiendo es mostrar adecuadamente los montos, ¿de acuerdo? Pero esos 2 millones que usted me está pasando de más, no me los puede usar para calcular el impuesto. Para calcular el impuesto solo me puede rebajar 5 millones. Entonces esos 2 millones no es que la empresa los pierde. ¿Por qué? Porque si yo voy a pasar más gasto, quiere decir posiblemente que la vida útil de la maquinaria va a terminar antes que la vida útil que me da el reglamento de renta. Entonces, llegará el momento en que yo puedo seguir pasando fiscalmente, o sea, dentro de la liquidación de impuestos, un gasto por depreciación, aunque contablemente ya pasé todo el gasto. ¿Ven? Entonces, por eso se llama una diferencia temporaria deducible. ¿Por qué temporaria? Porque el gasto contable se va consumiendo en tiempos distintos que el gasto tributario, por eso es temporaria de tiempo. ¿Ven? Entonces, en algún momento dice, bueno, esta maquinaria ya tiene valor en libro cero, pero tiene un valor fiscal todavía porque puedo seguir pasando por gasto lo que en años anteriores no pude pasar. Y eso lo vamos a ver también con ejemplos. Muy bien. Entonces, anteriormente, la NIC 12 trabajaba o hacía la conciliación yéndose directamente al estado de resultados, ¿verdad? O sea, solamente establecía todo con base al estado de resultados. Este método, que se llama método del pasivo basado en el estado de resultados, analiza también los activos y pasivos para ver el efecto tributario que vayan a tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener un resultado contable, ¿cierto? Vamos a tener un resultado contable. Ese resultado contable tiene ajustes o diferencias, ¿verdad? Ya dijimos, ingresos no gravables, gastos no deducibles, valoraciones de algunos activos y pasivos que generan diferencias, ¿sí? Al hacer esos ajustes, que pueden ser que sumen o que resten, ¿verdad? Que sumen o que resten, nos da un resultado impositivo, que es diferente al resultado contable. ¿Ok? Así que eso no es problema. De ahí, de esos ajustes o diferencias, hay algunas que son temporales, ¿verdad? Esas temporales generan activos o pasivos por impuesto diferido, o sea que va a tener efecto a futuro. Por lo tanto, intervienen en este método del basado en el pasivo. Así se llama. Pero hay otras diferencias que son de carácter permanente, o sea que esas diferencias no van a generar un efecto tributario futuro. O sea que, por ejemplo, ya en una administración tributaria me digan, mire, los intereses que admitimos como deducibles no pueden ser mayor el gasto de intereses al 15% de las utilidades. Entonces, digamos, si los intereses fueron el 19% de las utilidades, quiere decir que si fueron, digamos, 1 millón de intereses, entonces, ¿verdad? O más bien, perdón, si fueron 1 millón de ganancias, los intereses no pueden ser mayores a 190,000, ¿verdad? 190,000, pero la administración tributaria me dice, yo le permito hasta 15%. Es, de nuevo, son ejemplos. O sea, esos 4 puntos porcentuales adicionales que yo pagué de intereses son un gasto, pero tributación me dice, yo le aguanto hasta el 15. O sea, el monto por encima de 15
5%, usted no me lo puede poner como gasto deducible. Entonces es una diferencia permanente porque no va a tener impacto futuro. Se va a quedar ahí en el periodo en que ocurrió y hasta luego, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Hacemos el primer ejemplito ya numérico. Yo todo esto se los voy a mandar los excelitos y cosas así para que ustedes les quede y lo puedan revisar. Ok. ¿Cómo vamos por ahí? Vamos a ver los dedillos, otra revisadilla de dedillos. A ver cómo estamos, para ver si me están oyendo. Eso, ahí se ven muy bien. Ahí van a perdonar que los moleste con eso, pero es para mantener, digamos, confirmando que estamos conectados. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Para efectos fiscales, se incluyó en la declaración un gasto diferido de 5 millones. ¿Ok? Contablemente, yo lo voy a aplicar a 5 años. Y se aplicó el primer pago, primero acá. La tasa es del 30%. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, muy bien. Yo registré gastos diferidos o gastos pagados por adelantado, 5 millones, contra bancos, 5 millones. El primer año tengo que registrar el gasto, ¿verdad? Diferido, digamos que fuera publicidad o algo así, una campaña publicitaria o un desarrollo investigativo, etcétera. El primer gasto de 1 millón, ¿contra cuál? Contra la cuenta de activo, gastos diferidos, 1 millón. ¿Ok? Ahí está el asiento. Entonces, el contable son 4 millones, o sea, al cierre del periodo me queda por pedir 4 millones en ese gasto de publicidad pagado por adelantado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Yo me rebajé estos 4 millones, por lo tanto, fiscalmente no me queda nada. ¿Ok? Yo le dije a tributación, yo pasé 1 millón de gasto por estado de resultados y 4 millones como gasto tributario. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta partida de activo, ¿cuánto tiene de impacto tributario futuro? Los 4 millones. O sea, 4 millones de valor contable menos 4 millones de impacto tributario futuro, dice que fiscalmente vale cero. O sea, ya ese pago, cuando yo lo convierta en gasto, ya no voy a tener derecho a crédito fiscal porque ya tiene un valor fiscal de cero. O sea, ya disfruté tributariamente ese activo, aunque en el balance sigue apareciendo. Entonces, la diferencia temporaria surge de el saldo contable menos el saldo fiscal. Quiere decir entonces que yo, al pasar estos 4 millones, me anticipé el disfrute fiscal de 1.200.000 en impuestos. O sea, yo reduje el impuesto por pagar en 200. ¿Qué va a pasar en los años 2, 3, 4 y 5? ¿Verdad? El año 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Qué va a pasar ahí? Que cada vez que yo pase el millón, ¿verdad? 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón cada año, voy a tener que considerarlo como un gasto no deducible en cada periodo. ¿Por qué? Porque ya yo en el periodo 1 disfruté el beneficio fiscal. ¿Ok? Entonces, no es que hay que hacer un asiento, no es que hay que hacer nada, simplemente yo llevar mi control de que ese millón que voy a ir pasando de esa cuenta, ¿ok? 1 millón ahí, que voy pasando de esa cuenta ya no tiene efecto fiscal. Y así voy, digamos, devolviéndole a tributación. Ven que se llama pasivo por impuesto diferido. Yo disfruto el 1.200.000 de un solo golpe y le voy distribuyendo o devolviendo a tributación 1.200.000 entre 4, 300.000 cada año. Le digo, de este 1.200.000 que yo disfruté el primer año, le voy devolviendo 300.000 a tributación hasta el último periodo. ¿Ven? Entonces ahí tenemos otro concepto con números del pasivo por impuesto diferido. Ahora bien,
Seguimos con las diferencias temporarias. Vamos a ver qué pasa acá. Para ejemplificarlo un poquito mejor. Tenemos el gasto diferido que pagué por un programa publicitario. Pasé 1 millón contable, que fueron gastos contra gasto diferido. Entonces me quedan los 4 millones. Si lo vemos en el estado de resultados, aquí vienen un montón de cuentas, ¿verdad? Hasta que llegamos a los gastos de publicidad. Vean que contablemente estoy metiendo 1 millón. Pero acá, bueno, siguen más gastos. Llego a una utilidad de 15 millones. ¿Verdad? Según lo contable, si no tuviera ajustes, tendría que pagar el 30%, que son 4,5 millones. Registro el impuesto por pagar. Recordemos que es una disminución del patrimonio, utilidad del periodo o gasto por impuesto corriente contra el impuesto por pagar. ¿Verdad? Pero resulta que este no es el impuesto que tengo que pagar. Cuando me voy a hacer la conciliación, digo, bueno, digamos que es el único gasto que tiene alguna particularidad y alguna diferencia respecto del resto de los demás gastos. Entonces resulta que contablemente, esto es lo que dice, era 1 millón, pero en la conciliación fiscal, y esto no supone nada contable, es fiscal, yo pasé no 1 millón, sino 5. O sea que la utilidad imponible o la base imponible son 11 millones. Quiere decir que el impuesto real por pagar son 3,3 millones. Entonces vean cómo acá me quedan 4 millones de diferencia temporal. ¿Diferencia temporal de qué? Que vale el activo en la contabilidad, los 4 millones, ¿verdad? Que ya no puedo disfrutar como gasto cuando haga este asiento de acá nuevamente para los periodos siguientes. Es decir, que hay una diferencia en impuesto de 1,200,000. ¿Cómo lo arreglo? El impuesto por pagar, porque aquí al debe se lo estoy neteando al movimiento que hice al haber, ¿cierto? Si yo hago una T de mayorización, entonces a 4,500,000 le quito 1,200,000, ¿verdad? Quedan 3,300,000 de impuesto por pagar, que es este aquí amarillito, ¿lo ven? Entonces sale por diferencia. Y el pasivo por impuesto diferido, ¿por qué se registra? Porque es un impuesto que yo tengo que irle devolviendo poquito a poco a tributación porque yo lo disfruté de una sola vez. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos viendo hasta ahí? ¿Alguno con alguna observación o pregunta? Con mucho gusto. Profe, Sí, adelante, jefe. ok, contablemente yo registro un gasto por 1 millón y fiscalmente reporto 5 millones de gasto, ¿verdad? Ajá. Y vamos a ver, y esa diferencia, ¿cómo la justifica uno? En la conciliación, para eso es la conciliación. Ok, Entonces usted la justifica cuando usted registra la utilidad teórica, que es esta, ¿verdad? ajá, Y acá registra el ajuste de esa utilidad teórica para que quede tal cual la conciliación, que son los 3,300,000. Esa es la justificación, que usted disfruta un gasto fiscal, pero que no lo ha pasado por la contabilidad. Entonces, para eso lleva este control. El año que sigue, cuando usted utiliza 1 millón y hace este asiento, resulta que de este millón no va a ser deducible. O sea, de este millón, usted no va a recuperar 300,000 colones como crédito fiscal, sino que más bien rebaja al impuesto diferido. ¿Por qué se lo rebaja? Véalo así. Usted el segundo año va a tener acá 5 millones de valor histórico, millones de gasto, 3 millones de saldo en la cuenta del gasto diferido, ¿cierto? Va a ajá, tener esos 3 millones, va a poner los miles. Entonces, 3 millones por el 30% me da 900,000, ¿cierto? ujú. Y 900,000 me sale a los 1,200 que le debo al Ministerio de Hacienda, le estoy devolviendo ya 300. Entonces, 1,200 menos 300 casi siempre da 900, ¿yo?
Entonces, le llegamos por la vía del balance y le llegamos por la vía de resultados. Ok. Ujú, gracias. Listo. Sí, Mucho, gracias. mucho gusto. Ok. Entonces, aquí seguimos. Cada año, ¿verdad? De manera simulada, ¿verdad? Vamos a registrar el millón. Ese millón va a aparecer en el gasto contable, pero no va a aparecer en el gasto fiscal. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, si al año siguiente metemos el millón en gasto contable, tenemos esta utilidad, todos estos datos son ficticios, ¿verdad? La utilidad que nos da es 20 millones. ¿Cuánto será el impuesto teórico? 6 millones. Pero resulta que este millón no tiene valor fiscal. Por lo tanto, la utilidad sobre la cual pago el impuesto es mayor porque ese gasto no se lo puedo rebajar. Recordemos que fiscalmente lo disfruté en el primer año. El impuesto entonces total sería el 30% de 21 millones. Acá yo registré los 6 millones de impuesto teórico, pero ahí le digo a tributación, le devuelvo 300, aquí le pago 300 del pasivo, vean que no es un pago en efectivo, es un registro contable. El concepto de pasivo por impuesto diferido y activo por impuesto diferido son meramente contables. Entonces, tenía aquí 1.200.000, voy al debe con 300, por diferencia me quedan 900. Si lo hago por valor del el saldo del gasto diferido, ¿cuánto tengo en libros de gasto diferido? Me quedan 3 millones. Esos 3 millones no los puedo pasar tributariamente. Entonces, tengo un pasivo por impuesto diferido de 900. Y esos 900 son exactamente los mismos que me da cuando mayorizo, ¿verdad? La cuenta de pasivo por impuesto diferido. ¿Ven? Por eso es linda la cuenta y todo va cerrando al dedillo. Muy bien. Seguimos con el impuesto corriente, ¿verdad? Vamos a seguir ampliando ahí el tema del impuesto corriente. ¿Ok? Es la consecuencia directa de la declaración o liquidación fiscal o la liquidación de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Que en el caso de nuestro país es la de 101. Cantidades a ingresar a la hacienda pública, ¿verdad? O en la petición de devoluciones, porque puede ser que nos queden impuestos a favor también. Este impuesto se tiene que calcular de acuerdo a la normativa fiscal, no de acuerdo a la NIC. La NIC, recordemos que es el vehículo mediante el cual conciliamos la obligación tributaria con la obligación o con el registro contable. ¿Okay? Ahí hay que considerar deducciones, bonificaciones, compensaciones, pago por adelantado, etcétera, etcétera. En primera instancia, lo que se hace es la famosa esta conciliación, ¿verdad? Entre el impuesto y contable y el impuesto fiscal. Muy bien. Entonces, ese impuesto corriente es el pasivo, o sea, el impuesto por pagar que se genera en el año, o el activo, impuesto a devolver, si por ejemplo yo pagué adelantos, pagué anticipos de renta y más bien tuve una pérdida, ¿verdad? Entonces tengo esos anticipos a favor y además la pérdida, me genera un crédito a favor, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el impuesto diferido, si el otro componente, el impuesto del periodo, ¿verdad? Ya vemos que es el corriente y el diferido. Ese impuesto diferido es un concepto contable, o sea, ese activo o ese pasivo por impuesto diferido son simples conceptos contables, ¿ok? Es un asunto de valoración contable. Entonces, es solamente para ver qué impacto va a tener cuando yo cobre impuestos, cuando yo cobre un activo o liquide un pasivo, si es que tienen impacto, no necesariamente lo tienen que tener. Va a tener impacto o efecto o consecuencia dependiendo de la legislación tributaria del país, ni más ni menos. O sea, lo único que va a generar
obligación futura o beneficio futuro es que al momento de contrastar la normativa contable que yo estoy usando, me genera alguna variación, ¿verdad? Con la normativa fiscal de ese país. Entonces, el impuesto diferido, ¿verdad? Tiene que ver con la valoración de los activos y pasivos por impuesto diferido del periodo, ¿verdad? Los pasivos diferidos vienen cuando a futuro se me va a incrementar el pago de impuestos y pudiera ser que cobrar un activo de pagar un impuesto. Pudiera ser que cobrar activo me genere impuesto a favor. O sea, no hay una regla que diga que el pasivo financiero, ¿verdad? Que el pasivo por impuesto diferido, perdón, solo pueda surgir de la valoración de pasivos y que los activos por impuesto diferido solo pueden surgir de la valoración de activos. Entonces, no es un asunto de que pasivo con pasivo, activo con activo, ¿verdad? La condición cualitativa que tenga ese activo o ese pasivo es la que define si se origina o si se genera un activo o pasivo por impuestos diferidos. Bien. Ok. Entonces, el impuesto corriente y el diferido se reconocen como un gasto o un ingreso. Y ya, ¿por qué? Vamos a lanzar la pregunta. ¿Por qué es que el impuesto, para ser puntual, se considera un gasto? ¿Por qué dijimos al principio que el impuesto se considera un gasto? Profe, porque es una disminución del patrimonio, a final de cuentas. Exactamente, ¿verdad? Entonces ese concepto hay que tenerlo muy a la mano, ¿verdad? ¿Por qué el gasto por impuesto corriente o del periodo y el diferido se consideran un gasto, ¿verdad? Son un gasto porque es una disminución de mi patrimonio. Exactamente. Muy bien. Los activos y pasivos derivados del impuesto se presentan en forma separada de otros activos, o sea, son cuentas separadas en el balance, ¿verdad? Y esos, ¿verdad? Y esos deben distinguirse, o sea, yo no debo mezclar los activos por impuesto diferido ni los pasivos por impuesto diferido con los activos o pasivos de impuesto corriente. O sea que en los impuestos por pagar yo no puedo el pasivo por impuesto diferido. En los impuestos por cobrar o a favor yo no puedo meter el activo por impuesto diferido. De hecho que la norma dice que los activos y pasivos por impuestos diferidos se deben reconocer como no corrientes, o sea, ni siquiera se meten en el activo corriente. Porque lo que haría es posiblemente sesgar o alterar la base de utilidad que estoy utilizando. Muy bien. Entonces vean que la norma tiene mucho conceptillo así técnico, ¿verdad? Ahora bien, incorporemos algunos conceptillos de carácter tributario, o sea, la parte, digamos, tributaria del país, un poquito como para ver dónde es que posibles activadores, o como dicen los más fresillas, trigger, ¿verdad? Gatillos de las diferencias temporarias según temas tributarios del país. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Dice así, en el artículo 5, ¿verdad? De la ley de renta. Dice que serán incorporados en la renta bruta, o sea, los ingresos brutos, ingresos percibidos por las actividades que realice el sujeto pasivo. ¿Qué es el sujeto pasivo? La En términos, entidad, perdón, ¿cómo? la entidad que realiza las actividades comerciales o de servicio. Ajá, ¿verdad? El contribuyente, ¿de Esa. acuerdo? Persona física o jurídica. Ujú. Cuando se efectúen operaciones en moneda extranjera, ¿verdad? Dice
debe realizar la conversión a moneda del Banco Central. O sea que todas las transacciones que yo realice en moneda extranjera las debo contabilizar al tipo de cambio de venta del Banco Central en ese momento. Acá en la empresa recientemente hubo una auditoría tributaria y se generaron algunas diferencias porque algunas de las ventas se registraron con el tipo de cambio del Banco de Costa Rica y no con el Banco Central. Entonces se usó un tipo de cambio menor y por lo tanto los ingresos que se declararon en colones fueron menores y nos cobraron un ajuste al impuesto de renta a partir de esas diferencias cambiarias. Entonces vean que sí es algo que puede ocurrir en la realidad. Las diferencias de cambio son ganancia gravable o pérdida deducible según lo que ocurra, ¿verdad? Y esto ya se refiere a los activos o los pasivos que yo tengo originalmente registrados en moneda extranjera, pero los que son monetarios, o sea, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos, documentos por cobrar, digamos, los activos fijos como terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, transportes, etcétera, aunque se hayan comprado en dólares, su registro es histórico. O sea, que no tengo que estar haciéndole ajuste cambiario todos los meses porque si no nos volvemos locos. ¿Ok? El artículo 6 dice que queda fuera de la renta bruta, ¿verdad? Rentas, ganancias y pérdidas de capital. O sea, tiene que ver esto con ventas de acciones, otros títulos, ¿verdad? Pero, ¿por qué esto es así? Porque la parte de renta de ingresos por rentas de capital grava esas transacciones, ¿verdad? ¿Ok? Salvo las derivadas a efectos de la actividad del contribuyente. O sea que si vendemos un terreno que es de la empresa, aunque yo no me dedique a vender terrenos, ¿verdad? Puede ser grabado si se materializa una condición tributaria que se llama habitualidad. Ustedes saben qué es la habitualidad en materia fiscal. Alguno que me diga qué se considera habitualidad. Cuando es perdón, cuando Sí. es de forma recurrente, que se haga siempre y sea como lo habitual es como siempre, la posibilidad de que no sea esporádico, sino que sea periódicamente, ¿verdad? Ajá, eso es lo que uno entiende, claro, y es la definición correcta, pero estos condenados de tributación dicen, bueno, si usted vende un terreno una vez al año y se ganó una platilla, no es grabado, pero si ya vende 2 terrenos, ya es habitualidad, o sea, con solo 2 veces ya es habitualidad, ya qué cabrones, y entonces es grabado, ¿verdad? Son bien Sí. jugados, ¿ok? Muy bien, por ejemplo, igual si yo le pago dividendos, si una sociedad le paga dividendos a otra, ¿verdad? Eso no está sujeto a impuesto ni a retención. Hasta que los dividendos se le paguen a una persona física, es que debe hacerse la retención de renta del 15%. Por eso es que ahora se hace ese registro de beneficiarios finales. ¿Lo han visto? Y uno tiene que poner en una cadena ahí, puede ser corporativa o lo que sea, tiene que decir quién es el beneficiario final, porque a ese es al que le llega la platilla y a ese es al que habría que apretar en caso de cobrarle los impuestos, que en el caso de los dividendos es 15%, ¿verdad? Así de rajatabla 15%. Después le meten a la ley, ven, un artículo 9 bis que dice que es una limitación de deductibilidad. Ajá, que hay una consulta con eso la habitualidad. Entre un evento y otro, ¿cuánto tiempo debe haber? Porque habitual si es uno al año. No, vamos a ver, con que hayan 2 periodos ya lo consideran habitual, ¿verdad? Con 2 eventos y mismo periodo ya se guindan de ahí para decir que hay habitualidad. ¿Ok? Pero si no es de la actividad ordinaria,
se inventaron el tema de las rentas de capital, ¿verdad? Entonces ahí si ustedes venden un terreno que fue comprado antes de julio o registrado antes de julio del 2019 a su nombre, por ejemplo, y lo vende, solo paga el 2.25. Pero si es después, si se lo traspasaron a su nombre después de julio 2019, que fue cuando entró la ley, es el 15% de la ganancia, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza, de ahí la gente tal vez por evitar ese pago, ¿verdad? Hacer inventos raros con el tema tributario. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo nos va yendo? Bien, ahí vamos. Sí, bien, bien, profe. Gracias. Hola, ¿seguimos ahí o el profesor el que se salió? Yo también iba a preguntar eso. Perdón, Ah, ¿Seguimos o paramos? aquí estamos, disculpen. sí, Se me fue la señal del satélite por unos segundos. ok, ok. Que les decía que yo entiendo perfectamente que estos conceptos de entrada para algunos pueden ser muy nuevos, muy raros, muy diferentes, pero que quería incorporarlos porque lo que realmente, como les decía, activa o no la aplicación de la norma es justamente el contraste o el matiz que las políticas contables tengan con dicha regulación tributaria. ¿Ven? Entonces, si yo todo lo hago como dice tributación, no hay aplicación de la norma. Si yo llevo algunos modelos contables que difieren de lo que indica la administración tributaria, pues tengo que aplicar la norma. Entonces, por ejemplo, esto, que acá quiero pasar todos los intereses, así no por gasto deducible. Dice que el máximo que puedo pasar de intereses es 20% sobre el EBITDA, ¿verdad? En este caso, utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, que es el EBITDA por cada periodo. Entonces, utilidad antes de intereses, más impuestos, más depreciaciones, más amortizaciones, es lo que quiere decir esta sigla. Rige a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, ahí va a haber una, digamos, progresión, ¿verdad? Progresividad. Dice que durante los 2 periodos siguientes, deductibilidad máxima del 30%, se ajusta a la baja, o sea, vamos a ver, arrancamos con 30, se ajusta a la baja cada año 2% hasta llegar al 20. O sea que al primer año podía deducir 30%, ¿verdad? O sea que los intereses deducibles eran hasta el 30% de la EBITDA. Después, en el año 2 hasta el 28, 26, 24, hasta que llegamos a un punto, vamos a llegar a un punto que sería en el 2025, 2026, por ahí, de que solamente voy a poder deducir el 20%. O sea, si mis utilidades son 1.000.000, el EBITDA es 1.000.000, solo me permiten rebajar 200.000 de intereses. Si los intereses son 260.000, los 60.000 son un gasto no deducible. Y como no lo voy a poder deducir nunca, entonces son una diferencia permanente. Todos esos conceptos los vamos a fortalecer con números. Ahora, la administración tributaria podría autorizar un límite mayor siempre y cuando la solicitud sea bien fundamentada, ¿verdad?
Según esto, los intereses que superen el 20% pueden ser deducidos en periodos impositivos sucesivos, pero siempre y cuando no provoquen que se sobrepase el 20%. O sea, si por ejemplo al año siguiente mis intereses son el 12% del EBITDA y el año anterior fueron el 26%, ese exceso de 6, entonces sí lo podría aplicar. De lo contrario, si me mantengo siempre por encima del 20, siempre van a ser no deducibles, ¿verdad? Técnicamente van a ser una diferencia permanente porque nunca voy a poder disfrutar de ese escudo fiscal. ¿Ok? Entonces, recordemos que a partir del cambio 2019-2020, que se dio lo que llaman el mega periodo, ¿verdad? Que fue de 15 meses, pasamos a que la contabilidad y la tributación fuera año calendario, ¿verdad? Entonces los pagos parciales pasaron a ser en marzo, septiembre y diciembre, 4 pagos parciales que tengo que hacer a efectos o en ese periodo, porque ese periodo fue de 15 meses. Actualmente yo tengo que hacer un pago en marzo, tengo que hacer otro en junio y en septiembre, ¿verdad? Bueno, en diciembre también lo apretan a uno. Entonces ya prácticamente cuando llega marzo ya uno ha pagado el impuesto, ¿verdad? Ok, entonces ahí es importante saber que ahora es en marzo el pago. Por eso es que, digamos, normalmente antes que el cierre fiscal era en septiembre, a estas alturas de noviembre y diciembre pasábamos los pobres en un puro estrés porque ya fin de año y cierre fiscal y esa locura, ¿verdad? Ahora se pasa la Navidad tranquilo, se hacen los inventarios y la declaración se presenta hasta marzo, ¿verdad? Entonces eso, a algunos los ayuda, a otros tal vez no, dependiendo del tipo de empresa. ¿Ustedes saben por qué era que se usaba el cierre fiscal a septiembre? ¿Alguno sabe por qué fue que aquí en Costa Rica se estableció el cierre fiscal en septiembre? Saludos, por el tema de la cosecha de café, de la parte agropecuaria. Excelente, Erika. Porque el café sí tenía una preponderancia importante en la captación de recursos y demás. Entonces sí era el tema de la cosecha, ¿verdad? Que empezaba la cosecha o cerraba la cosecha, algo que tenía que ver con la temporada cafetalera, efectivamente. ¿Ven? Entonces dejamos de ser una Coffee Republic, entonces vamos a trabajar año así. La ley, ¿verdad? La ley es muy clara en decir que si yo manejo recursos o gastos asociados a denominados paraísos fiscales, ¿verdad? No se consideran gastos deducibles. O sea, cualquier pago que yo haga a algún paraíso fiscal, a las Islas Seychelles o a las Islas Mauricio o Andorra, a las Islas Caimán, a todos esos lugares, no van a ser deducibles. Por eso es importante estar al día, ¿verdad? Cuando le digan a usted, mire, es que necesito que me haga un pago, pero me lo deposita en una cuenta en un banco de Chipre. Entonces usted va, bueno, vamos a buscar Chipre, ¿es paraíso fiscal? Sí, no puedo, porque si yo le pago a usted ahí, entonces no voy a tener derecho a ese crédito fiscal. ¿Ven? Entonces, estos ejemplitos es para que tengamos cuidado de que para yo poder hacer una aplicación correcta de la NIC 12, primero tengo que manejar muy bien la parte tributaria local, ¿verdad? Si no tengo ese conocimiento, no voy a saber aplicar entonces la NIC 12. Tengo que conocer la legislación fiscal de la jurisdicción, así como dice mi tipo abogado, y tengo que conocer, por supuesto, todo el manejo contable que debo darle a esas diferencias entre lo tributario y lo contable, ¿verdad? Conforme a lo que me indica la NIC 12. ¿Ok? Entonces, ven, es importante tener ese cuidado. Aquí vamos a ver un casillo, ¿verdad? Que o lo empezamos a ver aquí un poquitito, ¿verdad? Porque estamos con buen tiempo todavía, que tiene que ver con
la aplicación de la NIC 12. Tal como advierto ahí, son supuestos que no estrictamente válidos para Costa Rica, pero que yo ocupo presentarlos para ilustrar el caso. ¿Ok? Hay otro tema que la legislación trata, pero es un poquito más ¿cómo les digo? Más técnico. Y tal vez lo podemos anotar acá o lo podemos mencionar. Ustedes han oído hablar de las asimetrías híbridas. Es un conceptillo así medio fresa, ¿eh? Así medio tributaresco, así de la high class. ¿Alguno ha No, escuchado eso? no, yo no. No, Reciente. yo tampoco. No, Qué chistosa. Aquí lo único chistoso soy yo, hágame el favor. no, 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 de veras que no. O con ese nombre no, tal vez. Bueno, estoy molestando. Bueno, bueno, bueno. Ok, vean, eso de asimetrías híbridas es que sobre todo no, tiene que ver estrictamente con, eh, digamos, empresas que tienen transnacionales, que tienen casas matriz en otros lados y que, por ejemplo, los gastos en que esa casa matriz incurre, digamos, en Costa Rica, tienen un tratamiento fiscal diferente allá en la casa matriz. O sea que, por ejemplo, ellos se inventan gastos aquí en Costa Rica, ¿ah?, de asesorías o cosas así, y aquí en Costa Rica yo puedo rebajarme, digamos, el 30% por renta. Pero si es al revés, si yo más bien soy el que le doy el servicio a ellos, ellos pueden rebajarse allá el 40%. ¿Ve? Entonces, eso se llama simetría, o sea, diferencias. Las asimetrías son diferencias, ¿verdad? Porque son mezclas. O que, por ejemplo, la casa matriz me preste plata. Entonces, esos gastos son deducibles en Costa Rica, pero los ingresos por intereses no son gravables en el país de la casa matriz. ¿Ve? Entonces, me estoy gorreando a una administración tributaria, porque en un país sí me estoy ganando la parte de impuestos, pero en otro no los estoy pagando. ¿Sí ven? Entonces, esas son las asimetrías híbridas. Incluso hay mucha literatura ahí en Google, como le digo yo a los chiquillos, ¿verdad? Sobre eso que es importante contrastar. De hecho, es un buen business, ¿verdad? Para la parte de administración o contadores o financieros, capacitarse en derecho tributario, porque entonces se maneja la parte contable para asesorar a la empresa de esa parte y también para no tener que recurrir a un abogado tributarista o así, porque erróneamente al tener una estructura legal, son los abogados los que lo deben manejar. Y a mí me pasa a cada rato que yo veo a abogados metiéndose en temas ya contables, tributarios, y cometen muchos errores. Más bien esta debe ser una materia en la que los profesionales en calidad o finanzas son los llamados o somos los llamados a especializarnos. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento técnico contable y con la parte tributaria, ¿verdad? Eso le da un plus muy importante a la profesión, ¿verdad? Ok. Entonces, de manera introductoria, quiero ver este casito. Primero que nada, ¿verdad? Vamos a compartir. Ok, me avisan por favor cuando vean un Excel. Ya está visible. Ok, se llama el Palmar, ¿verdad? Este fue un invento ahí que me hice un día de un caso que lo he usado mucho y por dicha ha servido, lo he compartido con muchísima gente, profesores y demás, para sus clases o sus seminarios. Entonces, lo primero que hay que entender es esta parte que está sombreada, ¿verdad? Esta parte del balance general que está sombreadita. Esto de la par es parte del ejemplo, ¿ok? Muy bien, entonces,
Como les digo, vamos a dejar la parte introductoria acá. Yo les paso este ejemplo y hay un video donde ya el caso está desarrollado. Lo que quiero es decirles cómo funciona para que lo logremos entender. Acá tenemos entonces los saldos, ¿verdad?, de esta empresa y tenemos las notas. Entonces, cuando yo estoy preparando la declaración de impuestos de una empresa, pues arranco con el balance general y fundamentalmente con el estado de resultados. Aquí tengo el estado de resultados, ¿ok? Vean el estado de resultados, ingresos, costos, gastos administrativos, depreciación, tengo una utilidad operativa, tengo otros ingresos o gastos, tengo una utilidad antes de impuestos y como yo pago el 30%, tengo una utilidad teórica, o perdón, un impuesto teórico. O sea, yo tengo que pagar, si todo lo que yo hago contable es igual a la legislación tributaria, entonces tendría que pagar 895 millones. Ese es el impuesto teórico, ¿verdad? Por eso se llama así teórico. ¿Ok? Pero recordemos que el modelo surge a partir de la valoración o la consideración de que cuando yo recupere estos activos, ¿verdad?, los cobre, los venda, los vaya a usar, o cuando yo cancele los pasivos, sí va a tener efecto tributario o no, ¿ok? Eso es lo que tengo que valorar. Y el patrimonio no se toma en cuenta porque el patrimonio es el residuo entre el activo y el pasivo. Activo menos pasivo igual patrimonio. Entonces, si yo hago la valoración fiscal o la base fiscal del activo y el pasivo, por diferencia estoy haciendo la del patrimonio. ¿De acuerdo? Pues así de simple. Muy bien. Entonces les voy a explicar cómo funciona, cómo se entiende la... Dice en la nota 1, y estos son supuestos, supongando, como decía la chilindrina, ¿verdad? Son supuestos. Entonces, para fines de construir el ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque a veces estoy explicando esto y ya me salta alguno por ahí. Es que eso es mentira, así no es, en Costa Rica no aplica. No, yo sé que no aplica, pero si no lo hago de esta forma, no puedo entonces ejemplificar. Ven, son ejemplos construidos. Entonces, por ejemplo, hay unas inversiones para negociar y hay una condición cualitativa. Dice que este fondo se capitalizaron 5 millones de intereses. ¿Ok? Se capitalizaron 5 millones de intereses que no son grabados sino hasta que sean percibidos. Entonces, la legislación de ese país, que los intereses serán grabados solo cuando usted los cobra. Pero la política contable dice que yo debo registrar con base al devengo, ¿de acuerdo? Entonces, con base al devengo, yo me gané los intereses, que no los haya cobrado. Cosa. Entonces, para fines del ejemplo, yo tengo millones en la nota número 1. ¿Ok? ¿La ven ahí? Nota número 1, 726 millones. Y tengo el valor fiscal. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo determino yo el valor fiscal? Al valor contable le tengo que restar las cifras que tengan efecto fiscal. ¿Cuánto tiene efecto fiscal este total? Solo 5 millones, ¿verdad? Entonces, el valor fiscal va a ser 726.805.901 menos los 5 millones de intereses que están capitalizados ahí. Pueden estar capitalizados ahí o en una cuenta que se llama interés por cobrar, ¿verdad? Como sea, pero aquí para ejemplificar, los capitalicé dentro del valor nominal. O sea que al restar el valor contable menos el valor fiscal, me da la diferencia temporal. ¿Ven? Esa es la diferencia temporal, la parte del activo o del pasivo que tenga efecto fiscal, o sea, 5 millones. De modo que a veces es más fácil determinar la diferencia temporal antes que el valor fiscal, porque simplemente yo digo, de los 726 tiene efectos tributarios, 5 millones. Pum, los pongo acá. Ahora sí, ¿cuál es el valor fiscal? Valor contable menos la diferencia temporal. O sea, como que le paso paso la cifra por encima a la izquierda o a la derecha al igual
Ahora bien, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué es lo que dice? En este fondo se capitalizaron 5 millones de intereses, no son grabados, sino hasta que son recibidos. O sea, ya ahí me está diciendo que cuando yo reciba esos intereses voy a pagar impuestos. Entonces, este año yo le digo a tributación, yo me gané 5 millones de dólares, de colones, perdón, en intereses. Pero como usted dice que yo pago impuestos hasta que me los pague, entonces son un ingreso no gravable. Cuando yo reciba esos intereses, ya fueron registrados en el periodo en que ocurrieron, pero yo le voy a devolver a usted los impuestos, o sea que quedo con una obligación, por lo tanto un pasivo por impuesto diferido, ¿ok? De 1.500.000, que es el 30% de los 5 millones. Entonces, conforme yo voy haciendo esta tablita, vean que aquí tiene una referencia. ¿Lo ven? Esta A tiene una referencia que nos va a llevar al estado de resultados. Nada más, ustedes saben usar hipervínculos. Tengo esa consultilla. ¿Saben Yo usar? aquí Ajá. Sí, no quería hacer hoy. Es que yo voy en carretera y no sé qué tan bueno está el internet, que yo los solía usar hace un tiempo. No he vuelto a utilizarlos, pero más o menos me acuerdo Pero cómo ahora era. todo está en Google, como dicen los chiquillos. Entonces lo que hace esto es que lo lleva a uno a una posición de la misma hoja o de otra hoja, de otro archivo. Entonces ven, me lleva hasta aquí. Pero aquí está la letra A, ¿lo ven? Y esa tiene hipervínculo también para devolverme. Pero lo que pasa es que uno le dice en cuál celda caer. Resulta que este archivo yo lo preparé en el Excel anterior, 97, 2003, no sé qué. Al momento que lo salvé o que lo convertí al Excel nuevo, como que ¿qué sería esto? Se descontroló un poquillo, entonces se me corrieron los reglones, pero bueno, eso ustedes nada más lo pueden editar o yo no he sacado el rato para editarlo. En fin, entonces yo tengo acá, recordemos, el impuesto teórico de 895 millones, pero tengo que hacer una conciliación. O sea, esos 895 o esa ganancia contable que está aquí, yo le tengo que sumar o restar las partidas, ¿verdad? Que no corresponde aplicar al impuesto de ese periodo, entre ellas los intereses capitalizados. Y esos intereses capitalizados, si seguimos hacia la derecha, verán que son una diferencia temporal, ¿verdad? O sea, va a este ladito, diferencia temporal. Las diferencias, ¿por qué? Porque tiene efecto futuro. O sea, hasta que yo cobre esos intereses, pago impuesto. La diferencia permanente ajusta el periodo y listo, no tengo derecho a nada más. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces uno con esta letrita se devuelve, ¿ven? Cae un poquito. Pues la idea es que caiga aquí en la A otra vez, ¿ok? Está un poquillo, como 4 linecillas, pero bueno, tal vez yo me voy a sentar a arreglárselos porque como servicio al cliente, ¿verdad? Para que les quede ese archivillo bien bonito. Ok, vamos con la nota número 2. Inversiones, fondo de mantenimiento. Entonces la empresa tiene unas inversiones ahí para tener cuando hacer algún arreglo o algo así, ¿verdad? Dice que de este fondo se percibieron 3,5 millones de intereses con retención en la fuente. O sea, que a mí me rebajaron impuestos. El banco que me paga los intereses me dice esto tiene una retención del 8%. O sea, esos 3,5 millones ya pagaron sus impuestos. Entonces no tiene efectos futuros. Me los escaparon, ¿verdad? Esos impuestos, solo en el cierre. Entonces es una diferencia permanente, ¿ven? El valor contable y el valor fiscal son iguales porque no hay un monto que al momento que yo cobre las inversiones tenga efecto tributario. Entonces no hay diferencia, ¿ven? Temporaria, permanente, pero igual yo me vengo para acá y digo, intereses grabados en la fuente, 3,5 millones, diferencia permanente porque es un ajuste al periodo y no va a tener ajustes futuros o efectos futuros y me devuelvo. ¿Lo ven?
así va construyéndose cada uno. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Yo les voy a mandar el archivo, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de aula invertida. Yo les voy a mandar el archivo y a partir de acá, ustedes van a ir analizando lo que dice la nota y se van al archivo, perdón, aquí donde dice resultados. Pero digamos que la tarea es solamente ver las diferencias hasta aquí, ¿verdad? Ya de aquí para abajo de determinación de la tasa efectiva, no. Porque yo voy a decirles cuál es el enlace, ¿verdad? Para que ustedes terminen de ver el video, ¿de acuerdo? Pero primero les voy a mandar la hojita electrónica. Entonces, aunque ya les mande el enlace, porfa, agarren la hojita electrónica y hagan ese ejercicio de ir viendo nota por nota cuál es el movimiento que se está dando y entender por qué. Y por favor, todas las preguntas que surjan de por qué se calculó y por qué es ese efecto, ¿verdad? Entonces las vamos a manejar en la otra clase. No me importaría, porque tengo de dedicar otra clase a esta norma porque es sumamente importante, porque hay un par de normas ahí que las podemos ver juntas, que es la NIC 16 y la NIC 36, esas están para verlas juntas, entonces ahí completamos, pero me interesa que revisemos la hojita electrónica, que se familiaricen con ella y en la próxima lección, que también es presencial, ¿verdad? La vamos a hacer presencial, que en la próxima reunión, próxima clase, también, ¿verdad? También continuemos con el ejercicio para ver temas de dudas y demás y hacer algún otro. ¿De acuerdo? Sí, Díganme señor. si están de acuerdo, por favor. De Sí, acuerdo. señor. Claro. Ok. Ven, porque no los quiero saturar con el caso así de golpe. Entonces vamos a parar por aquí el videito, ¿verdad? Y ese se los comparto, aunque tengo el video de esto completito también.